Alcalde, compañeros, jóvenes, independientes que ha traído el señor Fernando Giner. En todo caso, pues le quería, sin que faltara, antes de empezar a la exposición, sí que le quería agradecer al Grupo de Ciudadanos pues, que introduzca el tema de la ocupación y del desempleo juvenil, porque desde luego es primordial. Y es cierto que en estos años de gobierno del Partido Popular pues nunca fue una prioridad. Y yo le quiero recordar a la señora Simón, cuando habla de que ustedes son los que traen las mociones, yo le recuerdo que las mociones sobre planes y sobre políticas concretas del equipo de gobierno las debe de traer la oposición. La oposición es que es su labor en el Pleno. ¿Cómo vamos a presentar nosotros mociones de lo que debemos hacer en nuestras áreas? Es que no tiene sentido. Es normal y es su labor, y para eso los ciudadanos y ciudadanas les eligen que hagan propuestas para priorizar temas que parecen a su parecer pues, prioritarios. Y yo vaya por delante a agradecerle al Grupo de Ciudadanos que introduzca este tema en el debate. Dicho esto, sí que le quiero comentar que es verdad, efectivamente, que toda la exposición que usted ha hecho yo la conozco y de muy buena tinta, y seguramente la conoceré mejor que nadie. Pero ha omitido una realidad, y es que efectivamente en la ciudad de Valencia existe un grave desempleo juvenil, pero es que existe en toda España. Y es ahí en donde a mí también me gustaría hablar en este debate. Miren, yo cuando fui responsable del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana y de Valencia, y además mira, con mi compañero Pérez, pues nos fuimos a Bruselas a hablar con el comisario europeo, que entonces era Laszlo Andel, que tenía un plan maravilloso que funcionaba en toda Europa, que era el tema de la garantía juvenil. Y nos fuimos, los representantes juveniles del Consejo de España, para que ese plan de alguna forma se implementara en España. El comisario vino y todo a hacer aquí una reunión a Madrid, no hacía falta ir a verlo a Bruselas como hicimos nosotros, pero en esa reunión de Madrid estuvieron presentes todos los representantes de los gobiernos de España y de los principales ayuntamientos, y miren, me da hoy el gusto de decir que la única representante que no estaba en esa reunión fue la señora Beatriz Simón, responsable entonces de la Concejalía de Ocupación. Y yo lo denuncié en su momento, pero claro, una no tenía la posibilidad de que se le hiciera oír en aquel momento, y agradezco la oportunidad de ahora ser concejal de Ocupación para decir ante todos los medios que el único ayuntamiento que faltó a esa reunión de toda España fue el de Valencia, y eso sí que fue lamentable, señora Beatriz Simón. Dicho esto, decir, y no quiero dejar de pasar la ocasión, que es igual de lamentable que la Comisión Europea esta misma semana nos haya dicho que nos va a retirar los fondos que nos dio para implementar en España la garantía juvenil, que por cierto, como tenemos una cifra, como bien ha apuntado el portavoz de Ciudadanos, completamente récord en toda Europa, tenemos prácticamente un 50% de desempleo, pero en toda España, o sea, 1 de cada 2 jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo, pues nos dieron un tercio del total, de todos los fondos que habían previstos para implementar ese plan. Y en 3 años no hemos ejecutado ni el 10% de los más de 1.800 millones de euros que nos dieron. Y hoy, esta misma semana, nos han dicho que nos los quitan. Mientras tenemos a Francia, que tampoco es que sea un país muy diferente al nuestro, que ya ha ejecutado el 85% de su presupuesto. Por lo tanto, lecciones de ocupación y desempleo juvenil justamente de su grupo, que está gobernando en España y que va a perder 1.800 millones de euros para todos los jóvenes, ninguna, porque eso sí que es lamentable. Dicho esto, en lo que me queda de tiempo, voy a intentar decirles que no es una moción para intentar pasar por rodillo por la suya, es complementar ciertas cuestiones. Lo primero, decir que efectivamente el tema del desempleo es un tema clave y prioritario para el Gobierno de la Nau, y por eso se reflejó en el pacte que firmamos hace 1 año y medio, y de hecho se hablaba específicamente del tema del desempleo juvenil. Hemos puesto en marcha mi primera experiencia laboral con más de 400.000 euros de dotación íntegramente de recursos municipales, cofinanciamos, como no podía ser de otra manera, el programa de la Diputebeca. Hemos aumentado un 200% en este año las ayudas a jóvenes emprendedores. Hemos además ayudado a la contratación de menores de 30 años haciendo
dando a empresas que contratan Señora Gómez, vaya realmente acabant, por favor. 6.000 euros. Y bueno, pues en el siguiente turno de palabra intentaré acabarles de explicar